Del lado de acá, Radiografías en Movimiento en su tercer año consecutivo. Por Radio La Colectiva, 102.5. Sí, estamos en comunicación con el doctor Eduardo Malagnino. Él es geólogo y profesor en Geología Ambiental, investigador de la UBA y del CONICET. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la comunicación. No, bueno, un poco queríamos hablar contigo para que nos ayudes a pensar un poco esto del cambio climático y pensar, ¿no?, desde cuándo se originó, cuál es el motor, cómo podemos pensar hoy el cambio climático y entre ellos qué peso tiene nuestra la actividad humana, o sea, lo que hacemos todos los días con eso. Sí, hola. Sí, ¿nos escuchás? Sí, el tema del cambio climático es bastante extenso, pero digamos, desde prácticamente que se formó nuestro planeta, el clima fue variando, porque fue variando la característica de la atmósfera, fue variando la evolución endógena de nuestro planeta, el vulcanismo. Pero si nos circunscribimos a lo que pasó con el clima, sin ir muy atrás en el tiempo, en los últimos 10.000 años, vemos que estuvo variando bastante, subiendo y bajando la temperatura. Y no estoy hablando de las glaciaciones que ocurrieron un poco más atrás. La última ocurrió hace unos 20.000, 24.000 años. Estoy hablando de prácticamente tiempos históricos. Claro. Ya se había ido la glaciación, pero el clima siguió fluctuando desde temperaturas cálidas, incluso históricamente más calientes que las que hay ahora, y temperaturas más bajas. Estuvo oscilando la temperatura en valores de la media global, 1,5 grados a 2 grados, hacia arriba y hacia abajo. Sí. En los últimos 100 años la temperatura estuvo subiendo. Eso no lo podemos negar porque hay información confiable. Hay instrumentos que lo midieron. Es decir, ni siquiera lo estamos haciendo indirectamente, lo hacemos directamente. El debate que se abrió con respecto a la subida de temperatura en los últimos 100 años fue que la causa estaba directamente vinculada con la actividad antropogénica y básicamente con la quema de combustibles, que no es el único gas que produce invernadero, que además es producido o inducido por la actividad que realiza el hombre. Hay muchas otras emanaciones gaseosas que tienen que ver con la actividad antropogénica y que también contribuyen a aumentar, digamos, una atmósfera artificial, entre comillas, que produce el efecto invernadero. Bien, por ese lado no habría discusión, es decir, el hombre empieza a quemar combustibles, aumentan estos gases en la atmósfera, estos gases producen efecto invernadero, entonces la temperatura terrestre sube. Hasta ahí están todos, hay un acuerdo. Estamos todos digamos. de acuerdo. Es decir, nadie puede negar que la temperatura en los últimos 100 años subió aproximadamente 1 grado. Pero, sí. Pero acá viene otra cuestión. ¿Cuál es la causa? Bueno, los que están de acuerdo con la quema de combustibles produce el efecto invernadero y por lo tanto esto produce el incremento de temperatura, dicen que es la quema de combustibles. Claro. Entre otros gases que produce el hombre. Y hay un grupo bastante importante, yo te diría equivalente en número, estamos hablando no de la idea que tiene la gente en general tiene una idea que sí, vía medios de difusión masivos, que el hombre fue el que produjo esta subida de temperatura, pero hablemos a nivel de investigación y ciencia. ¿Va por otro Agarremos lado? a todos los científicos que trabajan en temas relacionados con el clima y vamos a ver que está muy balanceada la opinión. ¿Y qué es lo que se plantea desde ahí, Eduardo? Mira, lo que se plantea es lo siguiente. Yo trabajé en el IPCC, ustedes supongo que saben lo que es el IPCC. El IPCC es un grupo muy importante de investigadores nucleados por Naciones Unidas que durante muchos años se estuvo analizando este tema y específicamente la relación que hay entre actividad antropogénica y subida de temperatura, y prácticamente digamos, el IPCC tiene una posición tomada muy rígida. Es el hombre el que produce la subida de temperatura. Pero usted me decía que hay otra posición. Por supuesto. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en investigación de glaciaciones, Patagonia, Antártida y Sudamérica.
lo que vos ves cuando trabajás en ambientes que estuvieron bajo la acción de los glaciares es que hubo ciclos de subida de temperatura y de bajada de temperatura. Son ciclos que tienen un orden más o menos de 180 años. Cuando uno analiza cómo era la temperatura en los últimos 10.000 años, llega a la conclusión de que estos ciclos son muy rítmicos. Y nosotros estamos saliendo del último ciclo de máxima temperatura. Ahora, ¿quién regula ese ciclo? El Sol. El Sol regula ese ciclo. El Sol no es una estrella que tiene una cantidad de energía constante que está emitiendo. Tiene una variación. Hay una variación muy conocida que es la de 11 años. Ustedes sabrán que cada 11 años el Sol pasa de un estado de mayor actividad solar a uno de mínima actividad solar. Pero eso no genera una diferencia de temperatura en la Tierra suficiente como para explicar la subida esta de temperatura de los últimos 100 años. Pero si el Sol tuviera un ciclo mayor de actividad solar, entonces sí empezamos a tener que pensar que hay otro tipo de motor que está moviendo el clima. Bueno, ¿y dónde lo podemos investigar, ese motor? Y viendo cómo funcionaron los glaciares en los últimos 10.000 años. Es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos al campo, medimos la edad que tienen los depósitos morénicos que fueron acumulados por los glaciares cuando avanzaban, y los depósitos que van quedando a medida que el glaciar retrocede y vuelve a tener otros avances. Bueno, esa separación física también es una separación temporal, y cuando uno la examina, se da cuenta de que hubo periodos en los cuales hizo más frío que el que hay en la actualidad, sin hablar de glaciaciones, estamos hablando de neoglaciaciones, y periodos en los cuales incluso hizo más calor que en la actualidad. Y usted ahora me quiere decir que en realidad no vamos hacia un aumento de temperatura solamente generado por el hombre, sino que vamos para otro lado, que es lo que está indicando las muestras que se investigan bajo los glaciares. Exactamente. Y que nos estamos enfriando, digamos. Exactamente. Es decir, digamos, nosotros pasamos por un ciclo que se llama máximo solar, y ahora vamos a entrar en un ciclo que se llama mínimo solar, que no es de 11 años. Este es un ciclo mucho más largo, de 180 años aproximadamente. Ahora, vos me dirás, sí, pero todos los indicadores, todo lo que yo escucho, lo que yo leo, me está apuntando a que está subiendo la temperatura. No es cierto. Por ejemplo, las temperaturas de Antártida en los últimos 15 años y te estoy hablando de temperaturas medidas en muchas bases antárticas, si no te estoy hablando de una temperatura medida en una base antártica, no, te estoy hablando de un ciclo de información de muchas bases antárticas que han estado midiendo temperatura media anual en Antártida, bajó aproximadamente 8 décimas de grado en los últimos 15 años, mucho, muchísimo. Vos me dirás, bueno, pero ese puede ser un indicador, y bueno, yo no sé si puede ser un indicador, pero obviamente no es un indicador de incremento de temperatura. Ahora, les recordamos a los oyentes que estamos hablando con el doctor Eduardo Malagnino, él es geólogo y profesor en geología ambiental. Un poco lo que entiendo es que, digamos, usted me ha hablado de la posición dominante, ¿sí? Que la posición dominante, un poco lo que está planteando es casi a escala humana, que si nos estamos calentando es fruto del producto humano. Ahora, por ahí me entiendo lo que usted me dice, que no necesariamente habría que pensarlo en esos tiempos, sino que la naturaleza nos plantea tiempos mucho más largos y que nos permite pensar de otra manera. Ahora, ¿por qué se estaría planteando, digamos, esta idea dominante? ¿Está siendo planteada por investigaciones concretas o hay enfoques que tienen que ver, qué sé yo, con las empresas o con otro tipo de intereses? Mira, acá, obviamente, si nosotros estamos hablando que de por medio... La cuestión son los combustibles, bueno, todo empieza a ser de alguna manera contaminado con cuestiones políticas y económicas. Porque estamos diciendo nada menos que la culpa de la subida de temperatura, por un lado, algunos piensan que la tiene la quema de combustibles, y por el otro lado, como nosotros opinamos, los que trabajamos en el tema, que la actividad antropogénica es un pequeño ruido dentro de una tendencia más grande e importante que es natural, que es la actividad de la oscilación de la radiación solar. Ahora, vos me preguntás, ¿pero qué hay una confabulación de miles de investigadores?
que están mintiendo. Mira, yo creo que hay de todo. Hay gente que genuinamente cree eso. Yo confieso que hace 1900, más o menos 94, formé parte del IPCC porque yo pensaba que realmente el hombre tenía una incidencia importante en la actividad que desarrollaba en relación con el clima. Pero después, a medida que fui avanzando en mis investigaciones de campo, me di cuenta que no cerraba ese esquema. Tenía que buscar otro tipo de precursor a variaciones de temperatura. Bueno, y ahí empecé a darme cuenta de que no era esa la explicación. Ahora, hay mucha gente que sigue convencida, está convencida de que en realidad la actividad antropogénica está produciendo ese problema. Otros piensan que, por ejemplo, muchos investigadores son financiados por estos proyectos. Claro, entonces, claro. De alguna manera es como que hay una cierta presión, donde uno... No es mi caso. Yo cuando me di cuenta que esto no funcionaba, me fui del IPCC. No, está claro, pero evidentemente las empresas están un poco motorizando, si se quiere, determinados planteos, digamos, científicos para auspiciar ciertas políticas en términos de mercado, ¿no? Hay de todo. Cuando vos decís que, el clima puede estar variando por cuestiones de índole natural, automáticamente te miran y te dicen algo que te banca una empresa petrolera para decir eso. Claro, es decir, no y por estamos... el otro lado, pero por el otro lado también es cierto que muchas empresas utilizan este tipo de argumento, es decir, no, la actividad antropogénica no es la culpable, porque en realidad lo que quieren hacer es un tratamiento displicente con los medios naturales. Claro, y está estamos, muy involucrado... Está bombardeado por los dos lados. Está muy involucrado el tema de las patentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los desodorantes, Mira, todo... está involucrado nada menos que el consumo de hidrocarburos, que es básicamente lo que produce el nivel de desarrollo para cada país. Vos decime cuántos barriles de petróleo quemás por año y yo te voy a decir qué nivel de desarrollo tenés. Claro. Ahora, si, por ejemplo, ¿cómo son los tratados estos que se debaten anualmente para ver qué se hace con el tema de la quema de combustible? Y en realidad lo que se busca es que se le ponga un cupo de quema de combustible a cada país. En realidad lo que vos estás diciendo ahí, les voy a poner un límite de desarrollo. Claro. Ahora, ¿quién lo va a poner el límite de desarrollo? ¿Argentina? En general lo van a poner los países, digamos, que tienen la mayor capacidad de desarrollo. Lógico. Y eso es una manera también, yo no quiero ser paranoico, pero yo podría decir, bueno, esto es un buen cuento para convencer a la gente de que no hay que alcanzar niveles de desarrollo competitivos con países que ya están por encima de la línea media. Entonces, bueno, congelemos todo acá. Sí, también se podría pensar que esto de las ideas de energía renovable que se están planteando en Europa o en Estados Unidos también pueden ahondar digamos, en fomentar el consumo de determinadas políticas de mercado que evidentemente también, que no necesariamente se corresponde con el desarrollo de la naturaleza, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, por eso te digo que esto es interesante porque es tironeado de los dos lados. También claro. Existe la posición de empresas realmente que hacen un mal uso de los recursos naturales y entonces se apoyan en una teoría que dice, ojo, no es el hombre, es la naturaleza. Claro. Bueno, pero vamos a sentarnos, en lugar de discutir la quema de combustibles, yo le propondría, viste, al IPCC y a todas las empresas que están muy preocupadas con el calentamiento global, entre comillas, que cada vez más van a convencerse con el paso de los años que vamos a un enfriamiento, y eso sí que es grave, porque una subida de temperatura no es grave. Si vos analizás cómo le fue a la humanidad cada vez que subió la temperatura, le fue bien, y qué le pasó cuando bajó la temperatura, le fue mal, así que tenés ya una enseñanza histórica a lo largo de los últimos 10.000 años, lo que pasaba con la humanidad. Ahora, yo lo que les diría, sentémonos a hacer un desarrollo sustentable. Cambiemos nuestra metodología productiva y lapidaria que tenemos con los medios naturales. Vamos a hablar en serio. Claro. Vamos a hablar en toda la línea. No vamos a decir, no, vamos a limitar la quema de combustible para que nadie queme más de lo que le corresponde.
sino que vamos a analizar las cosas de otra manera. Un poco más complejamente. Por supuesto, vamos a tocar intereses muy importantes. Esa es la discusión que falta. Le agradecemos muchísimo, Eduardo, por la comunicación nada. Y por haber pensado un poquito más allá de lo que uno está acostumbrado a escuchar habitualmente en el discurso dominante a propósito del clima. Bueno. Le mandamos un abrazo. Igual, gracias. Estuvimos en comunicación con el doctor Eduardo Malagnino, él es geólogo y profesor en geología ambiental, investigador de la UBA y del CONICET, para, si se quiere, para pensar, como bien nos estaba apuntando Flavia, un refutador de leyendas, prácticamente, para poder pensar el clima más allá del clima.